Queremos factorar y resolver las ecuaciones cuadráticas dadas. En este video, vamos a revisar el factor agrandando la técnica. Mirando nuestro primer ejemplo, mientras podemos distribuir este x combinar términos como y factor esto usando una técnica diferente, vamos a revisar el factor por método de agrupación. Normalmente al utilizar este método, dividimos el polinomio en medio y luego factor el mayor factor común de los términos a la izquierda, y luego de nuevo para los términos a la derecha. Pero en este ejemplo, aviso como el lado izquierdo ya está en forma factorizada. Tenemos x. Y ahora utilizando la técnica de agrupación, nuestro objetivo es tener otro factor binomial de 2x, 3 a la derecha. Bien, mirando al lado derecho, aviso como tenemos 2x, 3, pero tenemos que factorar algo para que esta técnica funcione. Y, dado que 2x y 3 no tienen ningún factor común, siempre podemos factorar a 1. Si factoramos 1, aviso como todavía estamos a la izquierda con un factor de 2x, 3 a la derecha. Y ahora, aviso que estos dos productos contienen un factor binomial común de 2x, 3, que ahora factoraremos. Bien, si factoramos hacia afuera, aviso cómo nos dejaría con. Ahora que está factorizado, desde este producto igual 0, el primer factor de 2x, 3 debe ser igual a 0 o el segundo factor de x más 1 debe ser igual a 0. Si este producto es igual a 0. Y ahora para encontrar nuestras soluciones, solucionaremos estas dos ecuaciones para x así que aquí agregaremos 3 a ambos lados de la ecuación. Así tenemos 2x igual 3 y dividimos ambos lados por 2, así tenemos x igual 3 2 aquí. O para resolver x más 1 es igual a 0. Resultaríamos un hexanewton a ambos lados, dejándonos con la solución x igual menos 1, así que estas otras dos soluciones a la ecuación dada utilizando la técnica de agrupación. Mirando nuestro segundo ejemplo, de nuevo, podemos combinar estos dos términos similares y luego factor de este otro modo. Pero de nuevo, vamos a revisar el factor agrandando el método. Así que comenzaremos dividiendo esto medio, y luego factoraremos el lado izquierdo y el derecho por separado en la esperanza de tener un factor binomial común como lo hicimos aquí a la izquierda con un factor común más grande de 3x cuadrados y 3x debe ser 3x. Si factoramos 3x del lado izquierdo, estamos dejados con x, 1. Ahora mirando al lado derecho, aviso como x y 1 no tienen ningún factor común que no sea 1. Pero si factoramos hacia afuera 1, aviso cómo nos dejaría con un factor de x más 1, y queremos más x, 1. Así que en este caso si factoramos menos 1, cambiaría el signo en estos dos términos. Ahora tenemos x, 1. Aviso si distribuimos aquí, todavía tendríamos x más 1 de la ecuación original. Y aviso al hacer esto, tenemos un factor binomial común ahora de x, 1. Que ahora factoraremos de estos dos productos. Así que si factoramos x, 1, avise como dejamos con 3x, 1. Y ahora, este producto es igual a 0. Por lo tanto, el primer factor de x, 1 sería igual a 0, o el segundo factor de 3x, 1 sería igual a 0. Y ahora, solucionaremos estas dos ecuaciones para x. Aquí agregaremos una a ambos lados dándonos una solución de x igual 1. Aquí comenzaremos agregando una a ambos lados, que nos darían 3x igual 1 y entonces dividir por 3. Entonces, nuestra segunda solución es x igual 1 3. Ok, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.